Madre, tú eres auditora federal especializada. Confirmé, manteniendo mi voz completamente profesional. He estado investigando irregularidades fiscales complejas durante los últimos 8 años. Consultoría Integral López ha estado en mi radar durante meses. El licenciado Herrera asintió con aprobación. Elena es una de nuestras mejores auditoras. Ha destapado algunos de los esquemas de evasión más sofisticados del país. Por eso le asignamos este caso específicamente. Roberto finalmente encontró su voz. Elena, ¿qué? ¿Qué significa esto? Me levanté lentamente, guardando mi placa. Significa, hermano querido, que durante años ustedes han estado presumiendo sobre su éxito empresarial mientras evadían millones de pesos en impuestos. Significa que todas esas burlas sobre mi trabajito simple fueron dirigidas a la persona que iba a investigar sus cuentas secretas en Panamá. Sofía intentó recuperar la compostura. Esto es ridículo. Elena, no sé qué jueguito estás haciendo, pero nuestros libros están perfectamente en orden. ¿En serio? Saqué una carpeta de mi portafolio, incluyendo las transferencias a Servicios Consultoría Miami por $2 millones que nunca fueron reportadas, o las facturas falsas de Corporativo Internacional Panamá que ustedes han estado usando para deducir gastos inexistentes. La cara de Sofía pasó del blanco al verde. Roberto se agarró del respaldo de su silla. Elena. Roberto tartamudeó. Si hay algún error en nuestros libros, fue involuntario. Marco nos ayuda con la contabilidad. Tal vez él. ¿Marco Villarreal? Interrumpí. Qué casualidad que lo menciones. Él también está bajo investigación. De hecho, cuando lo arrestamos la semana pasada, fue muy colaborativo. Nos dio información detallada sobre al menos 20 empresas que manejaba, incluyendo la tuya. Sofía se puso de pie abruptamente, tirando su silla. Esto es imposible. Tú no puedes ser auditora federal. Trabajas en alguna oficina menor del gobierno. Vives en un departamento barato y manejas un carro viejo. Es lo que llamamos mantener perfil bajo, expliqué con calma. Cuando investigas delitos fiscales de alto nivel, es contraproducente llamar la atención con lujos ostentosos. A diferencia de ciertas personas que compran Porsches mientras declaran pérdidas empresariales. El licenciado Herrera consultó su reloj. Elena, necesitamos revisar esos documentos antes de mañana. La orden de cateo está programada para las 6 de la mañana. ¿Orden de cateo? Roberto se veía como si fuera a desmayarse. Por supuesto, respondí. Cuando hay evidencia de evasión fiscal sistemática y posible lavado de dinero, el procedimiento estándar incluye el aseguramiento de computadoras, documentos físicos y cuentas bancarias. Ya tenemos las órdenes judiciales correspondientes. Sofía comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto no puede estar pasando. Elena, somos familia. No puedes hacernos esto. ¿Familia? La miré fijamente. ¿Te refieres a la misma familia que durante años me ha tratado como una ciudadana de segunda clase? ¿La misma familia que se burlaba de mi trabajito simple y mis limitaciones sociales? ¡Era solo una broma!, gritó Sofía. No hablaba en serio. Sofía, dije con una voz que nunca antes había usado con ella. Acabas de confesar delitos fiscales frente a un director regional del SAT. Cada una de esas bromas sobre optimización fiscal y cuentas internacionales está siendo documentada. Mi padre finalmente habló. Elena, ¿qué va a pasar con Roberto? Miré a mi hermano, que ahora temblaba visiblemente. Eso depende del nivel de cooperación que muestre durante la investigación. La evasión fiscal de esta magnitud normalmente conlleva entre 5 y 10 años de prisión, además de multas que pueden alcanzar el triple de lo evadido. ¡Triple!, exclamó Sofía. Eso serían como 15 millones de pesos, más cerca de 25 millones, según nuestros cálculos preliminares, corrigió el licenciado Herrera. Roberto se desplomó en su silla. Elena, por favor. Sé que Sofía ha sido difícil contigo, pero somos hermanos. Tiene que haber alguna manera de... ¿De qué, Roberto? Mi voz se endureció. ¿De que ignore evidencia criminal porque somos familia? ¿De que comprometa mi integridad profesional después de que ustedes han pasado años diciéndome que mi trabajo no valía nada? Sofía intentó una última táctica. Elena, piensa en tu sobrina. Piensa en lo que esto le hará a nuestra familia. Debiste pensar en eso antes de convertir a tu empresa en una operación de lavado de dinero, respondí fríamente. Y definitivamente debiste pensarlo antes de pasar años humillándome por tener un trabajo simple. El licenciado Herrera se dirigió hacia la puerta. Elena, nos vemos mañana a las 5:30 para la última revisión. Ahí estaré, licenciado. Después de que se fuera, el comedor quedó en un silencio sepulcral. Mis padres me miraban con una mezcla de orgullo y shock.
Mis tíos parecían estar procesando todavía lo que habían presenciado. Finalmente, mi primo Carlos rompió el silencio. Elena, ¿realmente eres auditora federal? Auditora federal especializada en delitos fiscales complejos. Confirmé. Con 8 años de experiencia y más de 200 casos resueltos. Sofía se dejó caer en su silla, con las manos cubriéndose la cara. Roberto la miraba como si la viera por primera vez. Elena, dijo mi madre suavemente, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque mi trabajo requiere discreción absoluta, y porque miré directamente a Sofía. Durante años me han hecho sentir como si mi carrera fuera algo de lo que avergonzarme. Recogí mi portafolio y me dirigí hacia la puerta. Tengo trabajo que hacer. Mañana va a ser un día muy largo. La mañana del operativo llegó con la puntualidad característica de las investigaciones federales. A las 5:30, ya estaba en las oficinas del SAT, revisando por última vez la documentación que sustentaría el cateo de Consultoría Integral López. El licenciado Herrera había asignado un equipo completo: 2 auditores especializados, un perito en sistemas, un contador forense y agentes de la Policía Federal para garantizar que el procedimiento se ejecutara sin contratiempos. Durante la noche había recibido 17 llamadas perdidas de Roberto y 29 mensajes de WhatsApp de Sofía. Los mensajes eran un catálogo completo de las 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación, aunque Sofía parecía haberse quedado estancada entre la ira y la negociación. Elena, esto es una pesadilla. Por favor, contéstame. No puedes hacernos esto. Somos familia. Roberto está en pánico. Se va a enfermar del corazón. Elena, responde por favor. Podemos arreglar esto. Mira, si hay irregularidades, las vamos a corregir. Pero no metas a la policía. ¿Cuánto dinero quieres? ¿10 millones? ¿20? Ese último mensaje había sido particularmente revelador. No solo confirmaba que sabían exactamente cuánto habían evadido, sino que Sofía acababa de agregar intento de soborno a sus cargos. A las 6 en punto llegamos a las oficinas de Consultoría Integral López, ubicadas en un edificio corporativo de Santa Fe, que definitivamente no se financiaba con las pérdidas que reportaban en sus declaraciones. El edificio tenía vidrios polarizados, lobby de mármol y una recepcionista que claramente no ganaba salario mínimo. Roberto estaba esperándonos en el lobby, vestido con un traje arrugado que sugería que no había dormido nada. Tenía ojeras profundas, y las manos le temblaban mientras sostenía un café que claramente necesitaba más que el oxígeno. Elena, me abordó antes de que pudiéramos siquiera identificarnos oficialmente. Por favor, ¿podemos hablar un minuto antes de que...? Señor López, lo interrumpí en mi tono más profesional. Soy la auditora federal Elena López y tengo una orden judicial para inspeccionar las instalaciones de su empresa. ¿Podría dirigirnos a sus oficinas? La formalidad lo golpeó como una bofetada. Su hermana menor, a quien había visto crecer, con quien había jugado cuando éramos niños, ahora lo trataba como a cualquier otro sujeto de investigación criminal. Sofía apareció corriendo desde los elevadores, con el cabello despeinado y usando la misma ropa de la noche anterior. Era evidente que tampoco había dormido. «Elena, gracias a Dios», se abalanzó hacia mí como si fuéramos mejores amigas. Sabía que podríamos resolver esto en familia. Mira, si cometimos algunos errores, los vamos a corregir. No necesitamos todo este drama. El licenciado Herrera se adelantó. Señora López, soy el director regional de auditorías fiscales. Tenemos órdenes judiciales para inspeccionar estas instalaciones y confiscar documentos relacionados con posibles delitos fiscales. Este no es un procedimiento de corrección voluntaria. ¿Confiscar? Sofía palideció nuevamente. ¿Qué significa confiscar? Significa... expliqué mientras uno de los peritos comenzaba a fotografiar el lobby, que vamos a llevarnos todas las computadoras, servidores, documentos físicos, discos duros y cualquier otra evidencia que pueda estar relacionada con evasión fiscal sistemática. Roberto se desplomó en una de las sillas del lobby. Elena, por favor, sé que hemos sido injustos contigo, pero esto va a destruir la empresa. Tenemos empleados, responsabilidades. Debiste considerar eso antes de estructurar una operación de lavado de dinero internacional, respondí sin emoción. Durante las siguientes 4 horas, el equipo desmanteló sistemáticamente la fachada de éxito empresarial que Roberto y Sofía habían construido. En la oficina principal encontramos 3 computadoras con software de contabilidad dual, uno para mostrar pérdidas a Hacienda y otro con las cifras reales. En la caja fuerte había documentos que detallaban transferencias a cuentas en Panamá
Islas Caimán y Suiza. Lo más damning fue el descubrimiento de un cuaderno manuscrito de Sofía, donde había registrado meticulosamente cada transacción ilegal, incluyendo notas como transferir antes de declaración anual y factura falsa, consultoría inexistente Miami. Sofía intentó negociar hasta el último momento. Elena, mira, obviamente hay malentendidos en nuestros registros, pero podemos pagar todo lo que debamos, con intereses, con multas, lo que sea necesario. Señora López, le dijo el contador forense, según nuestros cálculos preliminares, ustedes deben aproximadamente 8 millones en impuestos evadidos, más 16 millones en multas e intereses. Además, tendrán que demostrar la procedencia legal de todos sus activos de los últimos 5 años. ¿34 millones? Roberto se veía como si fuera a vomitar. No tenemos esa cantidad. La empresa apenas tiene 2 millones en activos reales. Por eso existe el embargo, expliqué. La casa de las lomas, los autos, las cuentas bancarias, las inversiones, todo se va a congelar hasta que se resuelva el caso. Fue entonces cuando Sofía tuvo su colapso completo. Esto no puede estar pasando. Elena, eres una vengativa. Estás haciendo esto porque te dije que eras una simple contadora. El lobby entero se volteó a mirarla. Los empleados de la empresa, que habían estado observando el operativo en silencio, ahora entendían exactamente qué había motivado esta investigación. Señora López, dijo el licenciado Herrera externamente, está usted confesando motivos personales que podrían haber influido en sus decisiones fiscales fraudulentas. Esto está siendo grabado y puede ser usado en su contra. ¡No!, gritó Sofía. Yo no quise decir. Elena, diles que pare la grabación. La miré con la misma expresión neutral que había mantenido durante todo el operativo. Sofía, durante años me dijiste que mi trabajo era simple e insignificante. Resulta que ese trabajo, simple, incluye investigar exactamente el tipo de delitos que ustedes han estado cometiendo. A las 2 de la tarde, habíamos terminado. 3 camionetas del SAT se llevaron cajas con documentos, 4 computadoras, 2 servidores, y suficiente evidencia para sostener cargos criminales contra al menos 5 personas en la organización. Roberto y Sofía se quedaron parados en el lobby vacío de su empresa, rodeados de empleados confundidos y periodistas que ya habían llegado atraídos por los rumores. Antes de irme, mi hermano hizo un último intento. Elena, ¿hay alguna manera de que esto no llegue a los medios? Piensa en papá y mamá. Piensa en tu sobrina. Lo miré por un momento largo. Roberto, pensé en mi familia cada vez que Sofía me humilló públicamente. Pensé en mi familia cada vez que ustedes me trataron como si mi carrera fuera una broma. Ahora es muy tarde para empezar a preocuparse por el impacto familiar. Mientras caminaba hacia mi auto oficial, escuché a Sofía gritándole a Roberto. «Esto es tu culpa. Te dije que Elena era rara. Debimos habernos mudado a Miami cuando tuvimos la oportunidad». Esa noche, el caso de Consultoría Integral López ya estaba en las noticias nacionales. 6 meses después del operativo, estoy sentada en mi oficina revisando el expediente final de Consultoría Integral López. La carpeta es gruesa, más de 200 páginas de evidencia, testimonios y análisis forense que documentan meticulosamente 5 años de evasión fiscal sistemática. Roberto se declaró culpable hace 3 semanas, aceptando un acuerdo con la Fiscalía que le dará 4 años de prisión a cambio de su total cooperación. Sofía, por otro lado, decidió ir a juicio, insistiendo hasta el final que todo había sido un malentendido contable. Su juicio está programado para el próximo mes, pero con toda la evidencia que tenemos, su abogado ya le está aconsejando que negocie. La empresa, obviamente, ya no existe. Los activos fueron embargados y vendidos en subasta pública para cubrir una fracción de lo que debían al fisco. La Casa de las Lomas se vendió por 15 millones, menos de la mitad de lo que habían pagado. Los autos de lujo se fueron por precios de liquidación. Incluso el collar de perlas de Sofía terminó en una casa de empeños del centro. Lo que más me satisface no es verlos en la ruina financiera, sino la justicia poética de toda la situación. Durante años, Sofía presumía sobre ser una visionaria empresarial, mientras simultáneamente construía un castillo de naipes criminales. Su sofisticación financiera resultó ser un esquema de evasión tan obvio que cualquier auditor competente lo habría detectado en semanas. La familia ha tenido que procesar no solo el escándalo criminal, sino también la realidad de quién soy realmente. Mis padres, después del shock inicial, han expresado un orgullo que nunca antes había sentido de su parte. Elena, me dijo mi papá hace 2 semanas durante una cena tranquila en su casa, perdóname por no haber entendido la importancia de tu trabajo.
Debí haberte defendido cuando Sofía te faltaba al respeto. Mi mamá asintió vigorosamente. Estamos muy orgullosos de ti, mija. Siempre supimos que eras especial, pero no teníamos idea de que fueras. Bueno, una auditora federal tan importante. La ironía no se me escapa. Durante años anhelé ese reconocimiento, esa validación familiar. Ahora que la tengo, me doy cuenta de que ya no la necesito. He encontrado mi valor profesional independientemente de lo que piense mi familia. Mis colegas en el SAT, por supuesto, han estado fascinados con todo el caso. El licenciado Herrera lo usa como ejemplo en seminarios de entrenamiento. Cómo las investigaciones personalmente motivadas pueden ser completamente profesionales cuando la evidencia es sólida. He recibido 2 ofertas de promoción desde que se cerró el caso, incluyendo una posición en la División de Delitos Financieros Internacionales que me permitiría trabajar con la DEA y el FBI en casos transfronterizos. Es tentador, pero por ahora estoy contenta con mi trabajo actual. Mi vida personal ha mejorado dramáticamente. Sin el estrés constante de las humillaciones familiares, me he sentido más libre para socializar y conocer gente nueva. Incluso comencé a salir con alguien, un abogado penalista que entiende perfectamente las demandas de mi trabajo y que nunca, ni una sola vez, ha sugerido que mi carrera es simple o administrativa. Roberto me ha escrito desde la prisión. La primera carta llegó hace 2 meses, y fue exactamente lo que esperaba. Una mezcla de autocompasión y súplicas para que ayude con su apelación. No la respondí. La segunda carta, que llegó la semana pasada, era diferente, más madura. Se disculpaba genuinamente por los años de permitir que Sofía me maltratara. Reconocía que había sido egoísta e irresponsable, y aceptaba completamente las consecuencias de sus actos criminales. Esa carta sí la respondí, brevemente, deseándole suerte en su proceso de rehabilitación. Sofía, por otra parte, me ha bloqueado en todas las redes sociales después de enviarme una serie de mensajes incoherentes, culpándome por destruir a la familia por pura venganza personal. Su abogado me contactó informalmente hace un mes, insinuando que ella podría estar dispuesta a disculparse públicamente si yo pusiera una buena palabra con el fiscal. Le dije que no trabajo así. La verdad es que nunca se trató de venganza. Se trató de hacer mi trabajo con integridad profesional, independientemente de las relaciones personales involucradas. El hecho de que mis sujetos de investigación resultaran ser familiares que me habían maltratado durante años fue simplemente una coincidencia que hizo el caso particularmente satisfactorio a nivel personal. He aprendido que el respeto no se mendiga ni se negocia. Se gana a través de la competencia, la integridad y la disposición a mantenerse firme en tus principios, incluso cuando es incómodo. Mi sobrina, que ahora tiene 8 años, me visitó el mes pasado. Es una niña brillante que hace preguntas increíbles sobre mi trabajo. Tía Elena, me dijo mientras jugábamos en el parque. Mi mamá dice que eres muy importante en el gobierno. ¿Es cierto que arrestas a los malos? Algo así, le respondí. Cuando las personas no pagan los impuestos que deben, yo me encargo de investigarlo. ¿Cómo mi papá? La pregunta me partió el corazón. Sí, sweetheart. Como tu papá. Ella asintió solemnemente. Está bien. Mi maestra dice que cuando haces algo malo, tienes que aceptar las consecuencias. Esa sabiduría de 8 años resume perfectamente los últimos meses. En términos profesionales, el caso Consultoría Integral López se ha convertido en un referente dentro del SAT. La metodología que desarrollé para rastrear transferencias internacionales complejas ahora se enseña en el curso avanzado de auditoría fiscal. He sido invitada a dar conferencias en 3 universidades sobre técnicas de investigación financiera. Pero lo que más valoro es la tranquilidad. Ya no tengo que fingir ser menos de lo que soy para hacer que otros se sientan cómodos. Ya no tengo que soportar comentarios despectivos sobre mi trabajito simple. Ya no tengo que justificar mi existencia en reuniones familiares. Mi departamento en la Roma Norte sigue siendo modesto. Mitsuru sigue siendo del 2015 y mi guardarropa sigue consistiendo principalmente en trajes grises. Pero ahora estas cosas son decisiones conscientes, basadas en preferencias personales y requerimientos profesionales, no en limitaciones impuestas por otros. Cada mañana me levanto sabiendo que mi trabajo tiene propósito y significado, que cada investigación que completo contribuye a un sistema fiscal más justo, que mi simple trabajo de contadora gubernamental en realidad protege los recursos públicos que financian hospitales, escuelas y programas sociales. Y cuando ocasionalmente me encuentro con conocidos que preguntan sobre el escándalo de la familia, simplemente sonrío y digo, fue un caso más. Hago mi trabajo sin importar quién esté involucrado, porque al final, eso es exactamente lo que hice.